En el día de hoy te voy a explicar qué es un hash, cómo funciona, qué aporte hace a la ciberseguridad y cómo sería posible craquear un hash utilizando la increíble herramienta John the Ripper. Yo soy Juan Michel y esto es Ciberseguridad Comprensible. John the Ripper es una de las herramientas para el craqueo de hashes más conocidas, más queridas y más versátiles que existen en el mundo de la ciberseguridad. Y es que John the Ripper combina lo que es una velocidad asombrosa junto con un amplio repertorio o con una alta compatibilidad para tipos de hashes. En este video no voy a asumir que tienes conocimiento previo, por lo cual vamos a empezar desde el principio. Antes de enseñarte a craquear un hash, necesito enseñarte qué es un hash. Un hash es lo que resulta de tomar un texto, en este caso una contraseña, pasarla por una función de hasheo y luego conseguir otro texto de longitud fija, independiente del tamaño del original. Okay. Digamos que yo tengo una contraseña que se llama admin 1234 y ahora yo paso esa contraseña por el algoritmo MD5 y consigo este hash. Este es el texto original. Fíjense que tiene una longitud variable y fíjense que este tiene una longitud fija. Ahora, si yo agrego aquí unos cuantos números más, digamos, no sé, muchos, y le doy nuevamente a hash, fíjense que la longitud se mantiene igual. Es decir, no importa lo que yo introduzca aquí, así sea 2 dígitos, cuando lo paso por la función de hasheo, el resultado siempre será un texto de longitud fija. Hay muchos algoritmos de hash conocidos como MD4, MD5, SHA-1, SHA-2, etc. Por lo que es muy importante siempre conocer el tipo de algoritmo que vamos a craquear. Muy bien, pero ¿para qué sirve un hash? Tu contraseña, ya sea desde el sistema operativo, ya sea de una red social, ya sea de cualquier cosa, por lo general y por buena práctica, no se guarda en texto plano. Es decir, tú le pasas la contraseña, eso se pasa por una función de hasheo y se genera el hash de esa contraseña. Esto ayuda a que si hay algún tipo de filtración de datos, si alguien consigue extraer estos datos, no tendrá tu contraseña, simplemente tendrá el hash. Algo muy interesante de los hash y de las funciones de hasheo es que funcionan en una vía. ¿Y qué significa esto? Que es imposible, una vez que yo genero a partir de un texto, genero un hash, es imposible devolver el proceso y simplemente con el hash volver a tener el texto. No sé si me explico. Es decir, no es así como funciona el craqueo de un hash. No es posible adivinar la palabra que generó dicho hash. Entonces te estarás preguntando, ¿y cómo funciona entonces el craqueo de hash? Muy bien, digamos que yo tengo una contraseña que es admin. Esa contraseña, ese texto admin, cuando yo lo paso por una función de hash, se va a convertir en un string mucho más largo dependiendo el algoritmo que utilice, en este caso MD5. Y como yo no puedo revertir el proceso para conseguir la contraseña que es admin, yo lo que hago es que utilizo un diccionario, es decir, un archivo con muchas palabras. Entonces la aplicación va a ir tomando palabra por palabra, la va a pasar por la misma función de hasheo y va a comparar y va a seguir así hasta que dé con el válido. Si en ese diccionario se encuentra la palabra admin, simplemente el hash resultante debe ser idéntico al que yo quiero craquear. Y en este caso tenemos un válido porque se asume que no hay dos hashes idénticos, aunque hay un fenómeno que se llama colisión de hashes, que eso lo explicaré en otro video, pero es muy raro que suceda. Este proceso se llama ataque de diccionario y aquí es donde entra la mejor herramienta que tenemos para ello, la cual es John the Ripper o comúnmente John, ya que es una herramienta que permite realizar ataques de manera muy rápida a una amplia gama de hashes. Pero qué tal si lo ilustramos con un poco de ejercicio. Pero como siempre, antes de pasar a la parte práctica, tengo que decirte que si te gusta la forma en la que explico y te gusta cómo hago los videos y este tipo de cosas, por favor, considera suscribirte al canal dando clic en ese botón rojo que está ahí abajo. Suscríbete, déjame un like y un comentario. De esta forma YouTube entiende que mi trabajo es bueno y me ayuda a llegar a más personas. Suscríbete, déjame un like y un comentario, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a la parte práctica. Muy bien, aquí estamos en la máquina virtual y vamos a empezar primero mostrando qué tenemos y qué es lo que vamos a hacer. Aquí en esta carpeta yo tengo 5 hashes, es decir, tengo 5 archivos, cada archivo con un hash dentro. ¿Por qué? Porque a John the Ripper tenemos que pasarle el hash en un archivo, o sea, en un archivo que él pueda comprender. Como se habrán dado cuenta, aquí tengo otra ventana, es decir, otra terminal abierta con el título Hash Identify. ¿Por qué? Es cierto que John the Ripper es capaz de identificar el tipo de hash. Como ya sabemos, hay diferentes tipos de hash dependiendo del algoritmo que se utilice o la función de hasheo que se utilice para crear el hash. Entonces, John the Ripper podría adivinar
o deducir qué tipo de hash es el que estamos tratando de craquear, pero es más efectivo y es más rápido cuando le especificamos de antemano qué tipo de hash. Entonces en esta ventana aquí, a identificar el hash. ¿Con qué lo voy a identificar? Antes que todo, con una herramienta que se llama Hash Identify. Viene por default instalada en Kali. En caso de que no la tengan, en la descripción dejaré cómo conseguir esta herramienta desde GitHub. Entonces, vamos a empezar con el hash 1. Si yo hago esto, acá tengo el hash. Pero yo no sé qué tipo de hash es este. Yo podría deducirlo, pero es más rápido si yo se lo paso. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar el hash y aquí en este lado yo voy a decir hash identifier. Voy a buscar la herramienta y acá abajo donde me pide, se la voy a pasar. Tranquilo, no se asusten con todo eso que salió. Por lo general siempre es la primera respuesta. Él dice possible hash. Dice que es un MD5. Entonces dice menos probabilidades. Es decir, si no es este, va en ese mismo orden descendiendo. Pero por lo general siempre es este. Entonces ya sabemos que el hash es MD5. Entonces acá decimos John, yo tengo un hash que es MD5. ¿Cómo le especificamos el formato del hash a John? Pues con la opción format igual row, o sea, no busques más nada porque estoy seguro que es MD5. Row MD5 y vamos a utilizar el diccionario, el Rocky, el famoso Rocky. Entonces decimos word list igual y ahora le pasamos la ruta donde se encuentra el diccionario, que es user share wordlist rock.txt. Una vez que ya le he pasado eso, ahora le paso el archivo que tiene el hash, en este caso el hash 1. Entonces acá yo le pongo hash 1.txt y ahí tengo mi sentencia completa. Vamos a ponerlo así para que se vea toda una sola línea. John, formato, diciéndole que es MD5 y le especificándole dónde está el archivo, el diccionario de donde él va a craquear esto. Como expliqué anteriormente, no hay forma de revertir, es decir, no hay forma de yo convertir esto, de a partir de esto yo sacar el password. No es así como funciona el craqueo. El craqueo funciona yo tomando un diccionario, en este caso el Rocky, y John va a ir línea por línea convirtiendo cada palabra en un hash MD5 y comparándolo con este. Tan pronto aparezca un hash idéntico a este, pues ya se deduce que el hash ha sido craqueado. Entonces ya que tenemos toda mi línea, simplemente le doy a enter y vamos a ver. En este caso, obviamente, yo para fines de aprovechar el tiempo, la palabra está en el diccionario, obviamente, pero por lo general esto se toma su tiempo. Entonces tenemos que este es el password, Biscuit. Entonces vamos a repetir el proceso, pero ahora con el archivo número 2. Como siempre, primero voy a copiar el hash para pasárselo a hash identify para saber pues qué tipo de hash es. Entonces, cat hash 2. Este es diferente, obviamente. Entonces igual yo lo voy a copiar, me lo voy a llevar para acá y acá se lo voy a pasar a hash identify para que me lo... Entonces me dice que es un SHA-1. Perfecto, entonces simplemente yo voy a repetir la misma línea anterior. Simplemente voy a modificar esto aquí. Voy a poner que es el SHA-1. Como el archivo que voy a craquear en esta ocasión es el hash2.txt, simplemente cambio esos dos valores, presiono y tengo mi password, canguro. ¿Entienden lo fácil de esta herramienta? O sea, lo sencillo que es utilizar John the Ripper. Pero vamos a hacer, ¿qué sé yo? Vamos a hacer unos cuantos más. El procedimiento es casi el mismo, pero para que vean cómo se hace con diferentes tipos de formato. Vamos a hacerlo con el 3. Fíjense que este es diferente, este es un poco más largo. El proceso es el mismo. Me lo llevo acá hash identify, lo pego y él me dice, ese es un SHA-256. Entonces yo le digo, John, este no es un SHA-1, este es un SHA-256. Y aquí modifico. Nuevamente tengo mi password. Vamos a hacer bueno, que me quedan dos, sí, dos. Vamos a hacer uno con un formato medio extraño, ¿no? Vamos a 4, me parece que es. Qué largo. Igual. Por lo general estas dos herramientas suelen ir, yo en particular las utilizo muy en conjunto. En Hash Identify yo averiguo qué tipo de hash es y pues le ahorro ese trabajo a John. Ejecuto y aquí me dice que puede ser un SHA-512 o puede ser Whirlpool, no la línea de lavadoras ni refrigeradores. Esto es una función de hasheo que se llama así, Whirlpool. Vamos a probar con esta. Vamos a decirle John. Dice que es un SHA-502. Vamos a ver si es cierto. Cuando consigan este tipo de error que dice using default input encoding
Fíjense que no lo encontró. Por lo general eso significa que no es este tipo de cifrado. Y es posible que dé algunos falsos positivos, como por ejemplo esto o esto de acá. Yo sé que no es porque obviamente yo sé cuál es el password de antemano. Entonces lo que hacemos es que como Hash Identify dijo que era un 512, pero que quizás también era un Whirlpool, vamos a probar con este y veamos qué tal. Simplemente cambiamos esto. Decimos yo me equivoqué. No era un SHA-512, creo que es un Whirlpool. Ejecutamos. Dice que es desconocido. Vamos a ver qué pasó. No tengo que especificarle que es row. Exacto. Con la función de hashear Whirlpool no es necesario pasarle este argumento de row. Entonces sí, ahora sí me lo trajo. Dice que es Colossal. Hago esa salvedad porque es posible que Hash Identify se confunda y nos muestre más de un posible hash. Entonces, en caso de que no funcione el primero, siempre seguimos con el otro. Y si conseguimos un hash de algún sistema Windows, que por lo general son NTLM, yo digo cat, ya tengo un archivo aquí con un hash que encontré por ahí. Vamos a ver, cat. En este caso yo no tengo ni siquiera que pasárselo a Hash Identify porque ya yo sé de antemano, simplemente por el nombre del archivo, ya yo sé que es un hash de un sistema Windows. Entonces, como ya yo sé eso, simplemente le digo a John, nuevamente no tengo que usar el argumento row, simplemente le paso NTLM. Y acá le cambio, obviamente, aquí atrás al final. Y aquí tenemos el password, Mushroom. Y de esta forma sencillita es como funciona John the Ripper. Igual como dije en el video anteriormente, si este video alcanza las 1000 visitas, entonces haré una segunda parte explicando cómo craquear archivos de WinRAR que estén protegidos por contraseña, archivos de WinZip, sacar contraseñas de las llaves privadas de SSH, etc. Pero solamente cuando este video llegue a 1000 vistas, entonces prepararé el otro. Y esto fue todo. Muy bien, este fue el video de la semana. Espero les haya quedado conocimiento en sus cabezas. Espero que ahora tengan una idea clara de qué es un hash, cómo se craquea, cómo se utiliza John the Ripper. Cuando el video alcance las 1000 visitas, realizaré una segunda parte explicando cosas más complejas. Mi nombre es Juan Michel y esto fue Ciberseguridad Comprensible. Hasta el próximo video.